¿Cómo están mis queridos amigos, hermanos? Que Dios les bendiga, que la gracia del Señor y la paz de nuestro Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Nuevamente estamos juntos para compartir la preciosa y vigente palabra del Señor. El libro de texto que vamos a usar como base para este mensaje está allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, los versículos 9 al 11. Reitero, Apocalipsis 3, versículos 9 al 11. Dice así el libro de Revelación: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado mi palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El tema que hemos de considerar en el día de hoy es la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás. Las sinagogas, entiéndase que eran, de acuerdo al contexto histórico del pueblo de Dios, una vez que ellos fueron invadidos por los babilonios en el año 586 por Nabucodonosor, el emperador o rey de Babilonia, se caracterizaron por llevar a las personas de esa época cautivos para Babilonia, que estaban allí en Jerusalén. Los otros, muchos se quedaron a cargo de la tierra, más bien fueron los pobres de la tierra los que cuidaron esos lugares y trabajaron esas tierras que Dios le había dado al pueblo y que Josué con Caleb habían conquistado valientemente. Pero fue así que el pecado constante, reiterativo, permanente, la rebelión de los habitantes de esa región en contra de Dios, Dios les habló a través del profeta Miqueas, el profeta Habacuc, el profeta Jeremías, que ellos se volvieran al Señor y no experimentaran los juicios terribles de parte de Dios que experimentaron las tribus del norte, en este caso Israel, capital Samaria, donde el año 700 aproximadamente, 722, vinieron los asirios e invadieron esas tribus y se mezclaron, y ahí nacieron los samaritanos. Es así como el Señor Jesús, en el registro biográfico del apóstol Juan, allí en Juan 4, Jesús habló con la mujer samaritana. Ahora, dijimos que una vez que el templo de Israel había sido destruido, los judíos crearon e hicieron y construyeron estas sinagogas que eran centros para preservar la historia, aprender de las escrituras, hacer el culto al Señor en esas tierras que eran muy lejanas a la tierra que Dios les había dado. Pero mirando un poco el texto, existe aquí una variante en el sentido de que el autor le da otra connotación y otro significado y lo califica como centros paganos de adoración a los demonios y no a Dios. Y de ahí que se usa la expresión sinagoga de Satanás, donde realmente la sinagoga se aprendía a adorar a Dios, se aprendía a conocer los mandamientos del Señor y a vivir en santidad. Pero en estos lugares eran centros de adoraciones paganos, demoníacos, y las personas le rendían culto a las criaturas y no al Creador. Ahora, hay dos puntos importantes en este texto, en este mensaje, que vamos a considerar y que son para nuestro análisis y nuestra reflexión. En primer lugar, está la condición de estos lugares.
el Señor dice que Él los entrega a Satanás. Pero, ¿qué significa entregar a alguien a Satanás? Significa, por un lado, someter a una persona o a una comunidad, a un país o a una región, a una disciplina por causa de la inmoralidad de sus habitantes. Puede ser, como dije, de una persona, una iglesia, una comunidad, un país, una región y el mundo entero. Es el todopoderoso Dios quien decide entregar a Satanás a ciertas regiones y ciertas acciones por parte de los hombres que se rebelan sistemáticamente en contra de Dios. Si uno lee un poco lo que son los profetas menores, ya sea el profeta menor Amós, Jonás, Oseas, Nahum, Abdías, libros que son cortos pero tienen un gran sentido del mensaje del Dios Todopoderoso para esas comunidades, tanto el pueblo de Israel histórico como también sus pueblos adyacentes. Lo que vemos ahí es que todas las cosas están conectadas. No es la naturaleza que tiene vida en sí mismo. Eso tiene otra connotación, lo que algunos la identifican como el panteísmo, que todas las cosas, elementos son dioses o todas las cosas juntas son el Dios Todopoderoso. Pero la Sagrada Escritura hace una relación y una distinción claramente entre el Dios único y verdadero y las cosas creadas. Entonces, cuando ocurren algunas tormentas, algunos cambios en la creación, no es que la creación esté haciendo algo por causa de sí misma, que tenga vida en sí misma, sino que es el Dios Todopoderoso que está detrás de eso para hacer que las personas se arrepientan de su maldad y se vuelvan al Señor, en este caso, al Señor Jesucristo. Observemos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 5, donde el apóstol Pablo escribe a esa comunidad de fe. Y lo que ocurre ahí es que una persona, un creyente, un miembro de una congregación estaba teniendo intimidad sexual con una mujer que es la esposa de su padrastro. O sea, la inmoralidad en esa congregación estaba rebalsando el vaso. Ahora, hay una frase ahí que se menciona en el capítulo 3, versículo 8, dice, y en el 9 más bien se reitera, dice, a los que se dicen ser judíos y no lo son. A los que se dicen ser judíos y no lo son. Es el apóstol Pablo, ahí en la epístola a los Romanos, donde él menciona casi la misma frase, pero en otro contexto. Pero el sentido no cambia, el significado que hay en la intención del pasaje es el mismo. Dice, pues no es judío el que lo es externamente, ni es la circuncisión la que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, a la alabanza en la cual no viene de los hombres sino de Dios. Es decir, el judaísmo histórico tenía obviamente la matriz de Judá. Judá era uno de los hijos de Jacob. Y Judá significa alabanza a Dios. Pero el autor bíblico da a entender y hace una precisión bíblica, teológica profunda, donde dice que el judío verdaderamente es aquel que no tiene tanta importancia en lo externo, sino en su espíritu y en su corazón. Es decir, la fe verdadera tiene que traspasar la mente y el corazón y producir cambios. Cuando una persona se convierte al Señor, se entrega y se rinde al Señor realmente, es cuando hay cambios en su forma de hablar, en su forma de pensar, su forma de responder y en todo tipo de acción.
Mucha gente va a la iglesia en contextos religiosos distintos, pero no han crucificado su boca, su forma de comportarse, su forma de reaccionar como verdaderos creyentes. Siguen con maniobras, artimañas, acciones, respuestas, planificaciones, estrategias que son de las tinieblas. La palabra del Señor enseña que uno no tiene que participar de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Reprenderlas, es decir, rechazarlas en el nombre de Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Fíjese, no andará en tinieblas. Aquí se menciona también, en el versículo dice, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. La mentira tiene su origen en Satanás. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Jesús le habla a los escribas y fariseos religiosos de su época y su tiempo, y les dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es decir, hay una relación, hay una fijación, hay un inicio donde a veces las personas mienten, engañan y manipulan a otros para salirse con la suya de manera incorrecta. Y eso, según el pasaje, según la luz de la Escritura, son mentirosos e hijos del maligno, hijos del diablo. Porque la palabra diablo significa engañador, el que engaña al otro. Hay esposos que han engañado a su esposa. Hay esposas que han engañado a sus esposos. Hay hijos que han engañado a sus padres. Hay padres que han engañado a sus hijos. Hay hermanos que han engañado al pastor. Hay pastores que han engañado a los hermanos. Y así sucesivamente este círculo vicioso de mentiras y engaños se convierte en una realidad presente donde el creyente, el Hijo de Dios, el discípulo del Señor, tiene que renunciar y no participar en ese tipo de acciones. Por otro lado, la palabra del Señor enseña que entregar a Satanás también significa una presencia didáctica, pedagógica, con el objetivo de que la persona experimente a veces las consecuencias de una mala decisión o las consecuencias del pecado. Todos los pecados, todas las acciones tienen consecuencias, es decir, efectos negativos. Toda la obediencia tiene un efecto positivo, creativo y constructivo y benéfico para el obediente. ¿Cuál es el propósito final de la disciplina? Es restaurar para que las personas sean salvadas definitivamente. En segundo lugar, el pasaje nos muestra la fidelidad del creyente. Aquí se puede observar, habla de guardar la palabra del Señor. El creyente tiene que ir aprendiendo poco a poco, paso a paso, en forma sistemática, progresiva, y evidenciar que realmente está permaneciendo en el Señor, está siguiendo al Señor, está ahí caminando poco a poco para ir evidenciando que está al lado del Señor. Eso significa permanecer en la palabra del Señor. Por otro lado, al mismo tiempo se menciona la paciencia del servicio al Señor. Es tan importante la paciencia, el saber esperar, el ir paso a paso, aunque no vemos nada, lo tenemos todo. Aunque vamos caminando, parece pisando cosas frágiles, en el fondo estamos pisando sobre la roca eterna que es nuestro Señor Jesucristo. Pareciera ser que a veces el Señor nos ha alejado, nos ha abandonado, pero el Señor nos tiene tomado de su mano y nunca, nunca, nunca nos dejará. Ahora, se menciona acá
de que el Señor va a guardar y proteger de una prueba que afectará al mundo entero. Eso está en el versículo 10, dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esta prueba del mundo entero puede ser, primero, una protección especial del Dios Todopoderoso para el pastor de la congregación. En segundo lugar, puede ser también el cuidado único que Dios tiene para sus hijos. Recordemos que Él es el pastor y nosotros somos las ovejas. Recordemos que Él es el maestro, nosotros somos sus discípulos. Recordemos que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Y también puede implicar el apoyo especial de Dios Todopoderoso para su iglesia. Mis queridos hermanos, Dios a veces en su sabiduría, en su conocimiento futuro de las cosas, ya sea en el inmediato y en el lejano, manda pruebas, crisis, conflictos, tensiones para probarnos, para ver de qué manera nosotros enfrentamos aquella dificultad y cómo vamos a ir saliendo con la ayuda del Señor. En las pruebas crecemos en paciencia, en madurez, y sale de nosotros ya sea lo malo o también sale de nosotros lo bueno enfrentando aquella situación. Nuevamente se anuncia en este pasaje la venida del Señor. También se le exhorta a retener lo que se tiene. ¿Qué es lo que tenemos en nosotros según la Escritura? Dios, el Señor, dice que tenemos la mente de Cristo. Dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice que nuestra lengua tenemos que aprender a controlarla porque de allí puede salir fuente pura de bendición como también de maldición. Y es necesario de tomar una decisión y decir, yo voy a aprender a ser prudente, a cerrar la boca y con mis ojos también mirar lo que debo mirar, lo que no mirarlo. Y con mi corazón y mis sentimientos aprender a vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne y bendecir y no maldecir, que es lo que el Señor desea. Al mismo tiempo se promete, dice, ninguno tome tu corona. Las coronas en ese tiempo eran evidencias que se le entregaba a las personas que habían sido fieles, que habían sido trabajadores, que habían llegado a la meta en las pruebas, ya sea las Olimpiadas o también en los Juegos Ísmicos. Habían vencido, habían avanzado, estaban tomados de la mano y eran personas dignas de confianza. Y el señor de esa época, el César, o aquellas personas que estaban a cargo de otros, los coronaban por su fidelidad. En síntesis, este mensaje sobre la sinagoga de Satanás, en el tiempo contemporáneo en el cual nos ubicamos hoy, hay lugares donde se podría decir que son diabólicos, donde Satanás está allí y tiene tomado a las personas bajo el alcohol, la droga, la prostitución, la rebeldía, la idolatría, y esas son todas obras de las tinieblas. Pero también está el mundo de la luz, el mundo de la paz, la fe, la esperanza, la obediencia y la fidelidad de los hijos de Dios. Usted y yo tenemos que tomar una decisión. ¿Cuál es la mejor decisión que alguien puede tomar? En este caso es servir al Señor Jesucristo. Jesús dijo, el que es conmigo, conmigo es. Y el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, desparrama. Dijo también, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y hay varias otras expresiones que el Señor expresó a sus discípulos. ¿Es usted un discípulo? ¿Es usted un creyente? ¿Es usted un hijo de Dios? Si es así, manténgase firme para que cuando llegue el momento más glorioso y sublime, el Señor lo corone por su fidelidad y por haber sido un hombre valiente
que llegó a la meta del supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso te bendiga, te prospere en todas las cosas, así como prospera tu alma. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por este momento donde podemos compartir tu palabra, sabiendo que tu palabra es luz, tu palabra es verdad, tu palabra edifica, tu palabra guía, Señor, nos guía hacia ti y nos habla y nos enseña y nos corrige en todo tiempo. Te pedimos que tú nos ayudes, nos bendigas, para que siempre nos tomemos de tu mano y te sigamos hasta el final. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios te bendiga.